hemos declarado que tu nombre es asombroso y maravilloso, nada se compara a ti. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuya es la autoridad en este lugar. Espíritu Santo, te ruego que tú tomes el control de este lugar, Señor, que todo lo que esté aquí lleves cautivo la obediencia del nombre de Jesucristo. Te pido, Dios, que tú tomes el control y que lo que se diga en esta mañana provenga de parte tuya para nuestros corazones. Señor, quita de mí todo temor, todo nervio, quita de mí toda tensión, que realmente pueda ser un instrumento en tus manos para bendición de todos los que aquí están, Señor. En esta mañana declaro que el poder del Espíritu Santo se manifiesta en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, ahora sí vamos a compartirles lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana. Ciertamente hoy, les había dicho la semana pasada, naturalmente se celebra el Día del Pastor. Aquí honramos al Señor, le damos toda la gloria al Señor, pero también le damos gracias a Él por la vida del hombre que ha puesto en este lugar. Por la vida del hombre que ha dicho, sí, Señor, yo asumo el reto, heme aquí, envíame a mí. Déjeme decirle que no es fácil decir a muchas cosas que no para decirle sí a Cristo. Y mientras yo meditaba en esta mañana, bueno, ¿qué vamos a compartir? Había escogido un tema, pero en el transcurso de la semana el Señor puso en mi corazón otro tema. Y es algo así, dice, llamado y escogido o solamente llamado. Quiero que abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 15, verso 16. Yo voy a leer en la versión lenguaje actual. Sin embargo, puedo decir a cualquier jovencito que me lo lea en su celular, como los tienen abiertos, el versículo en la versión que lo tenga. Así que estén pila los jóvenes, no sé a quién le vaya a pedir, pero esté atento, ¿no? Yo voy a leer Juan capítulo 15, verso 16. Dice, ¿ya tenemos todos, hermanos? ¿Me dicen amén? ¿Okay? Dice, ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará todo lo que ustedes pidan en mi nombre. Amén. Miren lo que dice en este versículo. Dice que no hemos sido nosotros los que hemos elegido a Dios. ¿Usted cree que naturalmente usted se iba a acercar a Dios? ¿Usted cree que por sus propios deseos usted se iba a acercar a Dios? Déjeme decirle que no. El hombre en su naturaleza humana y carnal siempre quiere estar lejos de Dios, porque le conviene hacer lo que su deseo quiere. Y lamentablemente el deseo de nuestra carne se contrapone al deseo de Dios. Por eso es que aquí dice que ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que fue Dios quien nos eligió a cada uno de nosotros. Y usted está en esta mañana aquí no porque usted quiso venir, sino porque el Espíritu Santo puso en usted el querer como el hacer. Y le aseguro que su carne le dijo no vayas. Le aseguro que su carne hoy dijo, pero si es domingo y quiero dormir un poquito más. Le aseguro que su carne le dijo, te has levantado tarde, no te puedes ir sin desayuno. Le aseguro que su carne le dijo, hoy está haciendo mucho sol. Le aseguro que su carne le dijo, no, después de tantos días de paro yo quiero seguir en descanso. Pero el Espíritu Santo hoy tiene algo para usted. Y su espíritu le habló, el Espíritu Santo le habló a su espíritu y su espíritu le habló a su carne y le dijo, vamos, porque yo necesito de Dios. Tu espíritu clama por Dios. Por eso estamos aquí en esta mañana. No porque usted quiso, sino porque el Espíritu Santo lo movió a que esté en este lugar. Y entonces, en base a este versículo, entendemos que usted y yo estamos sentados aquí porque Dios nos llamó. Dios quiere estar con nosotros. ¿Sabe? Yo estaba leyendo la historia del pueblo de Israel y me conmovía mis entrañas de ver cuán obstinado es el amor de Dios. Porque Dios se enamoró de ese pueblo, voy a usar el término enamoró, amó tanto al pueblo de Israel
que él hizo de todo para que Israel intimara con él, pero Israel siempre le daba la espalda a Dios. Y Dios lo sacó de Egipto y Israel se hizo dioses. Y Dios le dio la tierra prometida y elaboraron dioses y amaron a dioses ajenos. Y Dios les dio lugar en donde vivir y lo primero que hicieron fue poner otros dioses. Y Dios les dio oportunidades tras oportunidades, mandó profetas tras profetas. Le amaban mientras el hombre de Dios servía, se moría ese hombre y volvía como el perro al vómito. Y así somos nosotros a veces. Dios nos llama, nos ha mandado a su Hijo Jesucristo, le hemos recibido, estamos bien, de pronto se nos ofreció una oportunidad, vimos que estaba más bonito, que nos producía más placer y dejamos a Dios en el espera y decíamos, más adelante te busco porque esto me simpatiza más. Pero el amor de Dios es tan obstinado que Él te vuelve a decir, psst, psst, ven acá, ven acá. Y una vez más te lava, te limpia, te llama, te besa, te da lo mejor, te pone en lugares deleitosos, nuevamente estás bien, de pronto nuevamente. Pero así es Dios. No sé cuántas veces Dios nos dé la oportunidad, pero sí sé que Él es un Dios de amor, pero que también es un fuego consumidor. Entonces vemos aquí que hemos sido llamados, pero a mí me llama la atención que dice que nos ha mandado, Gustavito, si se puede poner el reloj porque si no me voy de largo. Nos ha mandado que vayamos y que dice, y que seamos como las ramas que siempre dan mucho fruto. ¿Qué le viene a su cabeza? Que usted sea como una rama que da mucho fruto. ¿Qué le viene a su cabeza? ¿Verdad? A mí me gusta trabajar con las personas. ¿Qué se te viene a la cabeza, Carlita? Que des mucho fruto. ¿Algo fijo o algo que está en movimiento? Algo que está en constante movimiento. Es decir, que Dios te llama no para que te sientes en un lugar y te quedes llamado y aplastado, sino para que te quedes llamado y vengas a estar en movimiento. Que des mucho fruto. Y miren lo que dice: cuando hacemos eso, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. No es de pedir por pedir, hay una condición: ser llamados y estar en constante movimiento. Pero vamos a ver qué más dice. Es imposible que cuando nacemos en el reino de Dios y llevamos una vida de intimidad con Dios, estemos sin una tarea que cumplir. Por eso yo les decía, llamados y escogidos o solamente llamados. Vamos a ver qué dice segunda de Pedro capítulo 1 del 3 al 11. Me encanta mucho una versión TLA como lo describe, pero sí le voy a pedir a... ¿Quién tiene su Biblia? A ver, abierta. Adrián, tiene segunda de Pedro capítulo 3 del 1 al 11. Pero quiero que me leas solamente los versículos. ¿Ya tienen segunda de Pedro? Pedrito se nos sabe perder a veces, ¿no? Pues Santiago. Segunda de Pedro capítulo 1. Perdón, capítulo 1, versos del 3 al 11. Pero quiero que me lea el versículo de Adrián. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, perdón. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Y ya, a ver, siga. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. ¿Sí? A la piedad afecto fraternal y el afecto fraternal amor. Ok, está un poquito complejo entender eso. Yo lo encontré en la versión TLA y dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos dio a conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió, escuche, nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas
que nos prometió. Por medio de ellas ustedes podrán ser como Dios y no como la gente pecadora de este mundo, porque los malos deseos de esa gente destruyen a los demás. Por eso mi consejo es que pongan todo su empeño en afirmar su confianza en Dios, en la versión Reina Valera dice fe, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios y dominar sus malos deseos. Además, deben ser pacientes, entregar su vida a Dios y estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo, amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, ¿cuántos conocemos a Jesucristo? Pocos. ¿Cuántos conocemos a Jesucristo? Si ustedes conocen a Jesucristo, dice, harán todo eso y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Pero quien no lo hace así es como si estuviera ciego y olvida que Dios le ha perdonado todo lo malo que hizo. Hermanos, Dios los ha elegido para formar parte de su pueblo. Y si quieren serlo para siempre, deben esforzarse más por hacer todo esto. Deben esforzarse más por hacer todo esto. De ese modo, nunca fracasarán en su vida cristiana. Y Dios con gusto les dará la bienvenida en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien reina para siempre. ¿Ok, mis hermanos? Creo que está claro lo que dice la palabra del Señor aquí. Dios nos ha separado para hacer algo, no para sentarnos, sino para hacer algo dentro de su reino. ¿Ok? Dios nos ha llamado y pensamos que al ser llamados todo está listo. Cuando usted escucha llamado, ¿qué viene a su cabeza? Yo le digo, hermano, la llaman por teléfono. ¿Usted qué hace? Atiende el teléfono. Hermana, la llama. Pero cuando yo estaba revisando todo esto, decía llamado, ¿qué es? Es verdad, es la acción de llamar la atención a alguien y que ese alguien responda. Sin embargo, me encontré en una parábola en Mateo 22, del 1 al 14, y esa parábola me hizo reflexionar mucho. Yo dije, chévere, ya soy llamada, me encantaron estos versículos, yo me voy para el cielo, tengo algo que hacer. Pero cuando me encontré con esta parábola me hizo reflexionar mucho. ¿Y qué dice esta parábola? Dice que había un rey, dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que le hizo la fiesta de bodas a su hijo. Y este papá, que había hecho una gran fiesta para celebrar la boda de su hijo, había mandado invitaciones. Yo aquí no soy muy buena en puntería, y voy con los ojos cerrados a mandar algunos papelitos y cójalo cualquiera. Perdone si no doy la cabeza, solo cójalo. Solo cójalo y no lo abra. Solo cójalo y no lo abra. Cójalo y no lo abra. Cójalo y no lo abra. Cójalo, te cayó a ti. Cójalo, pero no lo abra. Cójalo, pero no lo abra. Cójalo, pero no lo abra. Nelly, tiene buen brazo para que le caiga al fondo. Tírame el resto para atrás. Cójalo, pero no lo abra. Vuelvo a repetir. Cójalo, pero no lo abra. Yo soy mala puntería yo. Cójalo, pero no lo abra. Gracias, Nelly, dale. Entonces ese papá, claro que él nos mandó a tirar las invitaciones, ¿no? Ese papá, emocionado por la boda de su hijo, hizo invitaciones y mandó a llamar, me imagino yo, a los amigos del hijo, de la novia, del papá, de la mamá, del suegro. Es lo que se estila en una boda. En aquel entonces que la gente era esos jeques árabes y todo lo demás, me imagino que pues a gente influyente también, ¿verdad? Y estaba la boda hecha. Y estaba el padre ya con el novio y la novia dispuestos a la ceremonia, pero oh sorpresa que no llegaba nadie. No llegó nadie de los invitados a la boda.
Mateo 22. Dice que en el verso 4, verso 3 dice, Mateo 22, verso 3 les dice, mandó a sus siervos que llamaran a los invitados. No abre el papel que le di, no quiero que abra el papel que le di. Pero ¿qué dice? Estos se negaron a asistir a la fiesta. Y ¿qué dice? Luego mandó a otros siervos y les ordenó, díganle a los invitados, o sea, como que les ruega, miren, ya he preparado la comida, ya he matado mis bueyes y mis reses y todo está listo, vengan al banquete de bodas. O sea, encima de que los llama después les insiste, les ruega. ¿Y qué dice? Pero ellos no le hicieron caso. Y dan 3 respuestas. ¿Cuál es la primera respuesta que dan? ¿Qué le dice el primer grupo? ¿Que se fue a dónde? ¿Qué fue que dice en tu versión, César? Cada uno se puede hacer Otras cosas. No puedo ir a la boda porque tengo algo que hacer. En una versión dice, en la tele dice, no puedo ir a la boda porque tengo que ir a cuidar mis terrenos. No puedo ir a la boda porque tengo otras cosas que hacer. El segundo grupo que le dice, no puedo ir a la boda porque tengo que atender mi negocio. Y el tercer grupo fue más terrible. ¿Qué hizo el tercer grupo? Mataron a los mensajeros. O sea, o despreciaron la invitación o el llamado que les hizo el papá del novio. Cuando yo leía esto digo, wow, es increíble, ¿no es verdad? Pero después, mientras leía la Biblia y mientras el Espíritu Santo trataba conmigo, me llevó a otro texto en Lucas capítulo 9. Ya no era una parábola, ya era un encuentro de Jesús con 3 personas que le dieron respuestas parecidas. Ustedes saben que Jesús llamó a algunos para que le sigan. Y en Lucas 9 encontramos un relato de un llamado. Lucas 9 del 57 al 62. Dice, iban por el camino cuando alguien le dijo, estoy leyendo en la versión internacional, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Y otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedir de mi familia. Jesús le dijo, nadie que mire atrás puede poner la mano en el arado. Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Se parecen o no se parecen estas dos historias? Se parecen bastante, pero también se parecen a las historias de nuestras vidas. Porque resulta que cuando Jesús nos llama, no solo nos llama para salvación, sino que nos llama para que vengamos al reino de Él, a extender su reino. Cuando Jesús llamó a los discípulos, les dijo, ustedes van a estar cerca mío solo para que aprendan de mí. Cuando yo me muera pueden estar en paz. Al final estuvieron conmigo 3 años, ya tienen garantía al cielo, han estado sentados conmigo. ¿Qué les dijo? Ir y hacer discípulos. O sea, ir y hacer. Una sola vez. Siempre. Y entonces Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Sin embargo, nos queremos quedar con el llamado precioso de salvación, pero ponemos muchas excusas para servir. Y cuando yo pensaba en este mensaje, dije, Señor, este mensaje es para mi esposo, para mí y toda la iglesia Monte Hebrón.
Porque déjenme decirle que a cada uno de ustedes Dios nos trajo a este lugar no para sentarnos, sino para extender el reino de los cielos. Porque la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Que muchos son los llamados. Miren, ¿cuántos habemos aquí? 50. No lo sé. Que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque después de que Dios te llama a ser salvo, Él te está llamando a servir. Y muchas veces ponemos las excusas que están aquí. Analicemos las respuestas. El primer hombre estaba viendo a Jesús. Dice que era un escriba, que era un maestro de la ley. Lo seguía a Jesús. Y le fascinó ver lo que Jesús hacía. Jesús sanaba, Jesús hacía milagros, Jesús enseñaba la palabra de manera que nadie lo hacía. Y dice que ese hombre se fascinó y él se acerca. Él le dice: Jesús, yo te seguiré. ¿Cómo le dice? Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos le hemos dicho eso a Jesús? Señor, donde tú me mandes, yo iré. Señor, te daré todo lo que tengo, te doy todo lo que soy, todo lo que tengo, todo es tuyo. Donde tú me digas que yo vaya, yo iré. Donde tú me mandes, estaré. No importa la hora, no importa el lugar, yo estaré. ¿Cuántos hemos sido románticos así con Dios? Pero Jesús, que conoce el corazón, le dice: ¿tú crees que porque yo hablo tengo algo que darte? Porque miren lo que le dice. La primera respuesta que Jesús le dice es: las zorras no tienen madrigueras y las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde. No dice si aceptó el llamado o no, pero yo creo que no, porque no se volvió a hablar más de él. En otras palabras, cuando Dios le dijo: te va a costar todo seguirme, creo que lo repensó. Este no tiene nada, pero yo tengo una casa, yo tengo un carro, y si yo te sigo, no tengo nada. Bonito. Permiso, me llaman. Hablamos después. Y no dice que lo siguió. Emocional. Cuando le prometamos algo a Dios, pensemos bien. La segunda respuesta: ya este hombre no se acerca a Jesús. Dice la Biblia que Jesús le dice: sígueme. Sígueme. Y él le dice: sí, Señor. Pero primero, ¿qué le dice? Déjame enterrar a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú ve y predica, tú ve y extiende el reino, tú ve y haz lo que te estoy mandando a hacer. Ay, yo decía: qué duro, qué insensible. O sea que si alguien se muere, yo no tengo por qué irlo a enterrar. Y me puse a revisar el contexto de este verso. Y decía el comentarista, dice: no se está refiriendo a que el papá de este hombre estaba muerto. Porque si el papá de este hombre hubiese estado muerto, velándose ya para enterrar, este hombre no hubiera estado con Jesús, hubiera estado en el sepelio. Lo que este hombre quería decir, o más o menos el contexto histórico de esto, es que a lo mejor el papá de este hombre ya era un hombre mayor que necesitaba de cuidados y que pronto iba a morir. Entonces él está diciendo: yo me quiero hacer responsable de mi papá hasta el último de sus días. Y está bien, porque la Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres. Pero Jesús le está hablando de un nivel mayor. La Biblia dice que nosotros nos deleitemos en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces cuando Él dice: primero déjame ir a enterrar a mi padre, ahí hay un conflicto, porque el primer lugar siempre es de Dios. No puede ser primero mi familia.
porque el primer lugar siempre es de Dios. Y yo le pedía perdón al Señor porque yo lo he enseñado y lo he vivido y siempre he dicho, mi primer ministerio es mi familia. Pero esta palabra a mí me confrontó, porque sí es verdad. El primer lugar donde yo tengo que reflejar a Cristo es mi casa, pero el primer lugar no es ni mi esposo, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis hermanos. El primer lugar de mi corazón le debe pertenecer a Dios. ¿Y sabes cómo lo demuestras? Cuando tu hijo está enfermo y tú dices, pase lo que pase, yo voy a adorar y honrar al Señor. Pase lo que pase, Él es el Señor. Job lo dijo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Primer lugar. Pero este hombre le dice, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos se encarguen de sus muertos. También esa frase a mí me llamó la atención y en el comentario decíamos y lo conversábamos con mi esposo. Antes de ir al comentario, mi esposo dice, entiendo algo, me dice. Cuando Jesús le dice, deja que los muertos, Él está diciendo, en este momento que tú estás conmigo, tú estás pasando de muerte a vida. Y cuando tú pasas de muerte a vida, entras a una responsabilidad espiritual que cumplir. Pero hay gente que todavía no me ha conocido y que está muerta en delitos y pecados. Esa gente puede preocuparse de lo que ahora tú no puedes hacer. Es un poco difícil. Yo leí el libro de un hombre que se llama, de Russ Howells, el intercesor. Este hombre se apasionó por Dios de una manera tremenda, que él empezó a orar y Dios le iba dando nombres de personas y se convirtió en un buen intercesor en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Muchas de las oraciones que él hizo fueron cumplidas de una manera sobrenatural. Él fue llevado a Inglaterra para estar allá abriendo seminarios bíblicos y compartiendo la palabra en medio de la Segunda Guerra Mundial, pero su mayor arma era la oración. Y él tuvo que despedirse de su hijo, lo dejó en Estados Unidos. Y él decía, Señor, me está costando la vida servirte. Y lo que a mí me llamó la atención, en aquel tiempo no había Facebook, no había Instagram, no había las redes sociales, el telégrafo se demoraba mucho, que era el medio de comunicación y en tiempos de guerra peor. Pero lo que a mí me llama la atención es que cuando este hombre muere, Russ Howells muere, ¿saben quién fue a Inglaterra a seguir el ministerio de este hombre? Su hijo. Porque ahí es donde viene la mano del Señor sobrenatural. Y dice, si has dejado todo, yo me encargo de lo que tú has entregado por mí. Es incomprensible, es inentendible, pero Dios está mirando nuestro corazón. El primer lugar siempre tiene que ser del Señor. Por eso es que muchos son llamados y pocos escogidos, porque muchos aceptan el llamado, pero pocos aceptan servir al Señor, porque no quieren pagar el precio. ¿Qué otra respuesta más hay? El tercer hombre. Otro también se emociona y ya vio, mire, este hombre ya vio el primero, ya vio el segundo. Dice, está interesante esto. Entonces le dice, Señor, yo también te seguiré, pero comete el mismo error del anterior. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? Yo te seguiré, pero primero deja de despedirme de mi familia. Primero deja despedirme de mi familia. Me es interesante, Jesús, pero tengo otros compromisos. Cuando acabe mis otros compromisos, si es que me queda tiempo, buscaré al Señor. Tengo otros intereses y si es que me queda tiempo, buscaré al Señor. ¿Sabes que Jesús nos dio el mejor ejemplo de que no debemos ser así? Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, creo que era, vamos a ver, Juan capítulo 4, 24, creo que era con la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Jesús fue 100% Dios y fue 100% hombre, ¿verdad? Sí, cuando estaba con la samaritana. Dice que Jesús
se pasó por Samaria y los discípulos pasaron de largo a buscar comida, porque era la hora del almuerzo. Muchos de nosotros no vamos a despreciar un almuerzo. Muchos de nosotros le vamos a decir, Señor Jesús, déjame almorzar, que ahí voy. Pero Jesús, que era 100% hombre, dice que Él se queda en Samaria. Y los discípulos van, le dice, en el verso 33 los discípulos le dicen, ¿le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos, porque ellos ya venían comiendo. Y decían, ¿qué habrá comido? Si aquí no hay nada que comer, ¿qué habrá comido? Pero Jesús les responde, mi alimento, ¿qué es el alimento de Jesús? Del que me envió y terminar su obra. En otras palabras, mi mayor necesidad en este mundo es hacer la voluntad del que me envió. Y esa debe ser nuestras palabras, esa debe ser nuestra posición, esa debe ser nuestra desesperación. Mi mayor anhelo en esta tierra es cumplir la voluntad del Dios que me ha llamado. Al final de cuentas, usted no sabe si mañana estaremos en esta tierra. Pero si nos vamos, que el Señor pueda decir de nosotros, bien buen siervo fiel. Fuiste llamado, pero también fuiste escogido, porque la actitud de tu corazón me hizo confiarte en muchas cosas. La disposición de nuestro corazón, de nuestras vidas, hace que el Señor nos confíe muchas cosas. Entonces viene el tercer hombre y le dice, deja que primero atienda mis asuntos. Pero Jesús sabía entonces que ese hombre no se iba a comprometer con él, porque tenía otras prioridades. Un corazón dividido es peligroso, porque siempre va a buscar regresar a aquello que dejó. Dice la Biblia que cuando Elías y Eliseo, ¿cuántos conocemos la historia de Elías y Eliseo? La conocemos, voy a repasarla un poquito para los que no la conocen. Elías era un profeta. Este profeta, Dios se lo iba a llevar. Pero había otro hombre llamado Eliseo, que era discípulo de Elías y que iba a quedar para profetizar a Israel después de que Elías partiera. Dice que Eliseo era de posición económica bien alta, estaba arando con los bueyes el local de los papás, o sea, la tierra, la hacienda, ¿cómo se llama? Las tierras que tenía. Y un día Elías pasa al lado de Eliseo y le tira la capa. En otras palabras, es como que yo sé Elías y él es Eliseo y yo le hago así. No lo corté. Le tiro la capa. Eso significaba que Elías le estaba diciendo a Eliseo, sígueme. Sígueme. Y dice que Eliseo ve la escena, entiende lo que está pasando y dice, yo te seguiré, Elías. Pero dice, Eliseo le dice, pero déjame despedir de mis padres. Pero la actitud de Eliseo en esa respuesta fue diferente del de acá, porque Eliseo no lo pensó dos veces. En ese mismo momento dijo, yo me despido en este momento de mis padres y te voy a seguir. Y dice que él cogió todos esos bueyes que los tenía ahí arando la tierra y los quemó. En otras palabras, yo hoy renuncio a todo lo que yo tenía por seguirte, Elías, porque yo quiero lo que tú tienes. Quemo lo que me detiene con el pasado y yo avanzo, porque yo sé a lo que Dios me ha llamado. Yo voy a ser el sucesor de Elías y quiero la doble porción que tenía ese hombre. Y él quemó los bueyes y lo siguió a Elías. Y de hecho, tanto se le pegó que él pudo ver cuando Elías fue llevado al cielo por el Señor, quedó en la tierra como una doble porción que la que Elías había tenido. ¿Sí ven la diferencia? El uno le dice, déjame despedir de mi familia, pero él tenía un as bajo la manga. Me voy a entretener, me voy a quedar por allá. Pero Jesús conocía el corazón. Eliseo no lo pensó. Eliseo le dijo, sí, me despido en este momento de mi familia por seguir a Elías. La pregunta de esta mañana es, ¿cuál es la respuesta que nosotros le estamos dando a Dios? ¿Cuál es la respuesta que nosotros le estamos dejando al Señor? El Señor ya te llamó, ya te
salvó, ya te dio un nombre nuevo, ya te ha hecho real sacerdocio, linaje escogido. A mí también me ha hecho así. La pregunta es, ¿quieres ir al siguiente paso? ¿Queremos dar el siguiente paso? ¿Queremos pasar de llamados a escogidos o quedarnos solamente en llamados? La Biblia dice que nadie que pone su mano en el arado mira hacia atrás. No podemos jugar con Dios. No podemos estar jugando a Dios y al diablo. Estaba leyendo en el libro de Jeremías y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que el pueblo de Israel había pecado tanto, pero tanto, que Dios había determinado la destrucción del pueblo de Israel. Y Dios llama a Jeremías y le dice: Jeremías, dile al pueblo de Israel que lo voy a destruir. Van a dejar la ciudad en ruinas, se van a llevar a su rey, van a llevar los cautivos, no va a quedar nada en la tierra porque me he cansado de los pecados de Israel. Y le iban a decir las cosas al pueblo de Israel y ellos seguían en su necedad. Pero la ceguera espiritual de Israel fue tanta que habían empezado a adorar a una reina del cielo, a una diosa llamada reina del cielo, que dice que los hijos partían la leña para hacer el fuego de adoración. Los padres cortaban la leña, los hijos también, y las mujeres hacían el fuego para adorar a esa diosa. Y una de las formas de adorar a la reina del cielo era prostituirse mientras se daban los cultos. Y decían: es que adoramos a esta diosa porque ella es la que nos da la provisión, ella es la que nos da la paz, ella es la que nos ha hecho tener muchas cosas. Y no podemos dejar de adorarla. Y Dios hablándoles que no lo hagan, que no lo hagan, que no lo hagan. Y en Jeremías 44, para que vean que no miento, vámonos a Jeremías 44. Ni miento ni exagero, porque una cosa es leer y usted se queda sorprendido la respuesta que le da el pueblo de Israel al mismo Dios. Jeremías 44, verso 11. Vamos a leer desde ahí. Dios llamando a Israel y ellos no queriendo verse, le dice: por eso así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: he decidido ponerme en contra de ustedes para su mal y destruir a todo Judá. Tomaré al resto de Judá que se empecinó en ir a vivir a Egipto, y todos perecerán allí, caerán a filo de espada, o el hambre los exterminará. ¿Qué vemos aquí? Una parte del pueblo que retrocedió. Cuando Dios los sacó de Egipto y estaban en el desierto, ¿qué decían? Ay, como recordamos los asados que nos comíamos en Egipto. Estaban esclavos, pero ellos querían la comida que había en Egipto. Dios los estaba liberando, estaban pasando hambre, pero eran libres. Ellos no, querían ser esclavos comiendo carne. Y dice que vuelven a Egipto. Y les dice: caerán a filo de espada, o el hambre los exterminará. Desde el más pequeño hasta el más grande morirán de hambre o a filo de espada. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio. Con hambre, peste y espada castigaré a los que habitan en Egipto, como castigué a Jerusalén. No escapará ninguno del resto de Judá que se fue a vivir a Egipto, ni sobrevivirá para volver a Judá. Aunque deseen y añoren volver a vivir en Judá, no podrán regresar, salvo algunos fugitivos. Entonces los hombres que sabían que sus esposas ofrecían incienso a otros dioses, así como las mujeres que estaban presentes, es decir, un grupo numeroso, y todo el pueblo que vivía en la región sur de Egipto, respondieron a Jeremías. Miren que les están diciendo el castigo que les va a venir, pero miren lo que le responden: no le haremos caso
caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. ¿Puede comprender la rebeldía de este pueblo? Al contrario, desafiantes, seguiremos haciendo lo que ya hemos dicho. Ofreceremos incienso y libaciones a la Reina del Cielo, como lo hemos hecho nosotros y como antes lo hicieron nuestros antepasados, nuestros reyes y nuestros funcionarios en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. En aquel tiempo teníamos comida en abundancia, nos iba muy bien y no sufríamos ninguna calamidad. Pero desde que dejamos de ofrecer incienso y libaciones a la Reina del Cielo, nos ha faltado todo, y el hambre y la espada están acabando con nosotros. No les importaba a Dios, les importaba su comodidad. Tener comida, tener dinero, tener, ¿qué más? Que les iba muy bien. Y ellos habían concluido que era sirviendo a la Reina del Cielo. Y eso nos deja ver algo, que lejos de Dios nos puede ir muy bien. De hecho, hay muchos que están fuera de Dios y les va mucho mejor que nosotros. Hay mucha gente que no le teme a Dios y está bañada en dinero. Hay mucha gente que no le teme a Dios y no muere de cáncer. Hay mucha gente que no le teme ni le sirve a Dios y todo lo que hace le va muy bien. Pero es que no es el que me vaya muy bien lo que debemos buscar. Lo que debemos buscar es que estemos alegrando el corazón de Dios. Y esta gente le dice, no lo vamos a hacer. En franca rebeldía contra Dios. ¿Qué le pasó a Israel cuando Dios dijo basta? Cayó preso en el imperio babilónico. Y no es solo que cayeron presos. Destruyeron la ciudad, la quemaron el templo, se llevaron cautivos a hombres, mujeres y niños. Al rey de Israel mataron a todos sus hijos a filo de espada. Al rey de Israel que cayó en las manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, le sacaron los ojos, después de que vio cómo mataron a sus hijos. Y de ahí para allá, Israel vivió un tiempo desolador, por su rebeldía y su insistencia de no buscar a Dios. Hermanos, Dios nos está llamando, pero no seamos como los israelitas que le decimos, sí, gracias por salvarme, pero yo voy a seguir haciendo lo que a mí me da la gana. Yo voy a seguir jugando a Dios y al diablo, un día santo y al otro día diablo. Yo voy a seguir haciendo como bien me parece. Bueno, hermano, déjame decirte que la Biblia dice que con amor eterno Él nos ha amado. Dice que somos la niña de sus ojos. No le causemos más dolor al corazón de Dios. Dejemos de ser cómodos y de gozarnos en una salvación y empecemos a decir, Señor, ¿qué más puedo hacer por ti? ¿Qué más puedo dar por ti? ¿Qué más quieres que haga por ti? Señor, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿A dónde quieres que yo me mueva? Señor, si tengo que dejarlo todo, yo hoy mato los bueyes, pero lo que a mí me importa es seguirte y buscarte a ti. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? No me diga amén, porque el primero dijo amén y después no quiso seguir. Le vuelvo a preguntar, ¿está dispuesto a dejarlo todo? Hermano, al final de cuentas, si mañana nos vamos, no nos llevamos nada. Si mañana nos vamos de esta tierra, no nos llevamos nada. Ni mis hijos se van conmigo. Y ahora yo entiendo cómo Dios nos ha llamado y nos ha puesto en el corazón el cortar con los bueyes. Hermanos, nosotros estar aquí en este lugar sirviéndole al Señor no ha sido una decisión fácil. ¿Usted sabe lo que es tener 4 hijos? Que comen como Elías. Para que me entiendan. Bueno, Adriana no tanto. La excepción. Usted
sabe lo que es tener una familia y decirle, Señor, no importa lo que tengamos que dejar por servirte a ti. Pero ¿sabe también cuál es la satisfacción? Saber que si Dios llamó, Dios respalda. Que si Dios llamó, la Biblia dice, no es justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que habrá momentos de dificultad, que los hay, pero ahí es cuando conocemos la mano del Señor. Que hay momentos de dolor, pero ahí es cuando conocemos a un Dios que tiene todo el poder. Que hay momentos en los que no vemos nada, pero ahí es cuando conocemos un Dios que abre mares y caminos en el desierto. Y gloria a Dios por esos momentos difíciles, porque entonces no pudiésemos conocer a Dios. Le hemos dicho al Señor, queremos ser llamados, pero también escogidos. Queremos ser llamados, pero también pagar el precio de servirte. Ahora sí yo le voy a decir a los que les cayó el papel, ábralo. Se van a encontrar con un premio. Me va a decir ahí lo que le, una letra o una palabra. Fe, ok. ¿Usted qué le salió? Palabra, ciencia. Otro más. No lo botes, solamente tengo ahí. ¿Qué más le digo? P. A. ¡Ay, Jesucristo! ¿Te salió A? Santo es el Señor. Milagros. Fe. ¿Quién más tiene el papel? M. E. P. E. Le voy a traducir. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ha llamado a todos para servirle a Él. Y que Él da a cada uno como le da la gana, dones, llamados y talentos. Y el Espíritu Santo a unos llama a ser apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, profetas. Y a otros les llama y les da dones de fe, de sanidad, de palabra de ciencia, de palabra de conocimiento. Pero resulta ser que no te lo dice de entrada. Porque si te lo dice de entrada te agrandas y te crees la gran cosa y no pasas el proceso. Porque todo llamado tiene un proceso. Pero la pregunta es, ¿quieres aceptar tu llamado? Estefanía, tú tienes un llamado. Nelly, tú tienes un llamado. Usted tiene un llamado. Hermano Marco, usted tiene un llamado. Gustavo, todos, escúcheme, todos tenemos un llamado. Pero asegúrese de que en el proceso usted sea escogido. Porque le pregunto, ¿cuántos apóstoles ha visto usted? Que se dicen apóstoles. ¿Y cuántos de los que se dicen apóstoles tienen fruto de apóstol? Si son 10, solo 2 quedan. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora le voy a decir qué decía en ese papel. En ese papel yo puse diferentes palabras y diferentes cosas para hacerle entender que todo el tiempo usted tenía eso en sus manos, pero no supo lo que era sino hasta el final. Yo le voy a preguntar si se comportó como lo que dice el papel. ¿Qué dice el papel? A. Apóstoles. ¿A quiénes le salió la A? Apóstol Beverly, párense por favor. Y si ese llamado es para ti, ¿qué vas a hacer con ese llamado? Se lo vas a tirar por la cara al Señor. Le vas a decir, no lo quiero, no me interesa. Eso le vas a decir. Cuando te presentes ante Él, ¿qué le vas a decir? Es que lo cogí, lo guardé y lo enterré porque sabía que yo no daba la talla. ¿Qué le salió a usted, hermano? ¿No te sientes? Bueno, sí, después de esta obra. ¿Qué le salió a usted? Pastor. Y si Dios lo llama a usted a ser pastor, ¿está dispuesto? Yo lo he dicho, pasar el proceso. Pero si ahorita usted sabe que mañana lo van a nombrar de pastor, ¿cómo se portaría? Desde ahorita empezarías a hacer cambios. ¿Verdad que sí? ¿Qué le salió a usted? Palabra de ciencia es un don del Espíritu Santo en el que el Señor le permite a esa persona conocer el Pasado, el presente. Pasado para traer sanidad o para descubrir cosas que le estén atando a esa persona, por ejemplo a su amiga, y la traiga al presente. Si usted de antemano sabe que tiene ese regalo, porque don es un regalo, usted no lo cuidaría, pero usted tiene un don. ¿Cuál es? No lo sé. Ahorita fue un juego, pero ¿y si
que le pongan el título. Cualquier llamado puede ser tuyo. Y ese llamado necesita un comportamiento desde hoy. ¿Quién más tenía un papel? Ya no me quieren decir. Hermana Dorita, ¿qué le salió? Pastora, reverenda. Aleluya. ¿Desde cuándo se va a comportar como llamada a un ministerio? Desde hoy, desde ayer. ¿Quién más le salió? Evangelista. Y si tienes el llamado de evangelista, que arde en tu corazón la pasión por evangelizar a otro, por el llevar el evangelio, y resulta que el evangelista, Dios lo respalda y abre la boca y se convierte en mí, y de pronto le damos el micrófono un día a Mayerly, ¿verdad? Mayerly, que siempre digo al revés el nombre, y se para y con el micrófono convierte 100. Yo me voy a poner enojada o celosa, no, porque Dios a cada uno le da como Él quiere. ¿Quién más tiene un papel? Hermana. Y si Dios le ha dotado de hacer milagros, de orar por otros y que otros tengan milagros, ¿desde cuándo va a empezar a ejercerlo? Siempre lo he hecho, ¿no? Amén. Dios respalda su llamado. Johanna, amiga, pero no es la fe natural, no la que todos tenemos, es una fe mayor. Pero déjame decirte que también ese puede ser tu don. Y si no es ese, hay muchos otros más. ¿Quién más tiene otro? Carmita, maestra. Elías, maestra. Alta paciencia. A ver, ¿quién fue? Jeremy. Maestro también. ¿Por qué los jóvenes no pueden ser maestros? El don de presidir, el don de guiar, el don de organizar, el don de coger un grupo y llevarlo a otro nivel. ¿Qué más por ahí tienes? ¿Qué tienes tú? Evangelista. Por favor, con el evangelista. ¿Y quién más? ¿Seymoy? No, ¿quién? ¿Quién? Ah, hermana Mayra. Palabra de conocimiento. Que mientras estamos en un culto, la hermana pueda recibir algo que va a pasar. Que de pronto el Señor le revele y le diga: ahora hay otro lugar en la calle fulana, sutana y mengana, y la hermana reciba instrucciones de parte del Señor. Y nos movamos en eso. Parece un juego, hermanos, pero es la verdad. Así debe funcionar la iglesia de Cristo cuando los llamados deciden ser escogidos. Y yo creo que esta iglesia se va a mover en eso de parte del Espíritu Santo. Yo estoy segura y convencida que estoy parada frente a maestros, que estoy parada frente a pastores, que estoy parada frente a profetas, que estoy parada frente a apóstoles, que estoy parada frente a... ¿Quién me falta? Pastores. Estoy segura. Y no me refiero a mi esposo, me refiero a los que están aquí. Porque usted ha sido llamado, pero preocúpese también de ser escogido. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos, pero que el Señor diga: no, pero es que en Montebrón muchos llamados y todos han sido escogidos, porque esa iglesia tiene un corazón de servicio, porque esa iglesia, sus miembros, si les digo que vaya para allá lo hacen, si digo que vaya para acá lo hacen, no me ponen excusas. Y mientras menos excusas pongamos, más bendición del Señor viene sobre nuestras vidas. Porque a veces no logramos entender que cuando le damos el primer lugar a Dios, Él se encarga del resto de las cosas. Pero queremos trabajar al revés. Yo me quiero encargar de mis cosas. Y entonces Dios te dice: ¿y cuándo me dejas actuar a mí? ¿Cuándo me dejas actuar a mí? Llamados y escogidos de Dios que se pongan de pie. No dude. No dude, maestra Carmita. No dude, pastor, apóstol, no dude. Parece risa. Pregúntale al Señor: ¿a qué me has llamado? Porque la satisfacción más grande es que cuando Él venga, Él pueda decir: ven, buen siervo fiel. Amén. Cierre sus ojos. Había una canción que decía: heme aquí, envíame a mí,
palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Dígale de nuevo. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Una vez más, dígale, hace su mano, dígale. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Amén. Toma las fuerzas del Señor. Y muros derribaré. Con tu poder y tu majestad, yo te anunciaré. Contigo aplasto ejércitos y muros derribaré. Véame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor, publicaré tu amor. Heme aquí, mi Señor. Amado Jesús, amado Padre, en esta mañana, más que un cántico, más que una frase repetida, Señor, yo quiero que tú escuches la voz de la iglesia Monte Hebrón diciéndote: henos aquí. Aquí hombres imperfectos, hombres con defectos, hombres con errores, pero con un corazón apasionado, con un corazón dispuesto a obedecer, con un corazón dispuesto a romper las amarras que nos atan a un pasado, con un corazón de romper lo que nos quiere atar y detener, porque queremos correr en pos de lo que tú estás pidiendo para nosotros. Señor, somos una iglesia que te ama, somos una iglesia que ama la justicia, que ama la misericordia. Somos una iglesia que nos humillamos ante la poderosa mano del Señor. Y hoy queremos decirte, Señor, heme aquí. No como el hombre que dijo te seguiré, pero que fue emocional. Papá, yo te pido que hoy nos lleves a renunciar a las decisiones emocionales. Si hemos dicho yo te seguiré y en el camino nos hemos vuelto atrás, Señor, yo hoy te digo, por favor, perdónanos. Porque yo no quiero jugar contigo. No queremos jugar a la iglesia, no queremos jugar al discípulo, no queremos jugar al enviado. Queremos hacerlo, Señor. Si los afanes de esta vida, si las circunstancias de esta vida, si nuestra familia, si nuestro trabajo, si nuestras responsabilidades han sido lo primero, como dijo el segundo hombre, si nuestra familia ha sido lo primero, te pido perdón. Porque al poner a mi familia en primer lugar los he expuesto para que Satanás venga a destruirlos, porque sabe que cuando mi familia está en primer lugar me puede dar un golpe bajo, pero yo hoy renuncio y yo hoy te digo, Señor, mi familia no es primero. El primer lugar te pertenece a ti, y mi familia y yo te vamos a amar primeramente a ti. Dios, el primer lugar de mi vida. Hermana, decláralo con tu boca y que Satanás y el mundo lo escuche. Dios es el primer lugar de mi vida. Dios es el primer lugar de mi familia. Tú tienes el primer lugar, Señor. Espíritu Santo, enséñanos a darte el primer lugar. Enséñanos a dejar de lado en nuestro corazón todo lo demás que se quiera levantar a robarnos el primer lugar que te corresponde a ti.
sino que me mires a mí, que mires a cada uno de mis hermanos y seamos confiables delante de ti, para que tú puedas decir: en ellos yo puedo confiar, en ellos puedo depositar gente, en esta iglesia puedo mandar gente que va a ser cuidada, que va a ser amada, que va a ser convertida en discípulos de Jesús, porque el amor de Jesucristo se nos ha metido hacia adentro y no podemos estar tranquilos si no servimos, si no amamos, si no libertamos en el poder del Espíritu Santo a otros. Heme aquí, Señor, que la actitud que tuvo Eliseo con Elías sea la misma actitud que hay en nosotros por ti. Papá, cada pastor que está en esta iglesia, cada evangelista que está en esta iglesia, cada profeta, cada apóstol, cada maestro que está en esta congregación, se despierta su espíritu para ser formado, para ser activado, para correr la carrera y poner por obra el llamado y el ministerio que tú has depositado en sus manos. Padre, tú vas a hacer arder en el corazón de mis hermanos ese llamado. No van a poder ni dormir porque ese llamado les va a arder como un fuego dentro de ellos y van a decir: es que este llamado me desespera. Oro por ellos, Dios, que se despierte. Te pido, Dios, que los dones que tú nos has dado a cada uno de nosotros se manifiesten en esta congregación, porque los necesitamos para la edificación de tu cuerpo. Activa el don de fe. Activa el don de fe, Señor, para hacer cosas intrépidas, para hacer cosas que ojo no vio y que oído no escuchó, sin temor, sabiendo que tú estás como poderoso gigante. Activa el don de fe, Señor. La Biblia dice que podemos pedirlo, hermano. Activa el don de fe. Activa el don de hacer milagros. Señor, usa estas manos. Hermano, dile al Señor: usa estas manos. Que allá donde tú vayas, en tu trabajo, la necesidad que se presente, tú vayas en el poder del Espíritu Santo y pongas tus manos y milagros suceden. Milagros financieros, milagros de salud, milagros de provisión, hogares restaurados, vidas restauradas, identidades restauradas a causa del don de milagros operando en medio de nosotros. La palabra de conocimiento, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus para saber quién viene de parte de Dios y quién no viene de parte de Dios. El don de presidir, cada uno de los dones que tu Espíritu Santo nos tienes, derrámalos en este lugar. Que las paredes de este lugar sean testigos que hoy hemos pedido al cielo, hemos pedido al Padre que esta iglesia se active como una iglesia completa, con los 5 ministerios y con los dones que el Padre quiere entregarnos, porque queremos ser buenos administradores y siervos responsables de lo que Dios quiere hacer en nosotros y con nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús.